tengan a mano las planificaciones que veníamos armando la semana pasada, que las traigan de vuelta, que las busquen. ¿Recuerdan que tenían que planificar día por día todas las actividades que tenían? Bueno, con eso vamos a trabajar hoy. El registro, en efecto. Para aquellos que recién se están poniendo al día con las actividades, ya los vamos a poner en orden, no se preocupen, sigan nomás el hilo de las actividades que vamos a ir haciendo y tal vez ya para mañana ya puedan incorporarse activamente al grupo. Ya incumplí mi primer trabajo. Y bueno, cada uno sabe lo que hace. Bueno. No se me ve bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí ya se me ve. Esto lleva nota. Bueno, a ver. Ustedes hasta enero, febrero del año que viene no van a tener ninguna nota. O sea, ustedes no están haciendo esto hoy para tener una nota. Están haciendo esto porque es necesario para que aprendan. Aquellos que hacen lo que tienen que hacer paso a paso van a tener mejor rendimiento que aquellos que no lo hagan. No están obligados, pero se los recomiendo que lo hagan. Estudiar en la universidad no tiene que ser una obligación. Si ustedes ya lo están pensando como algo que ustedes tienen que hacerlo porque tiene que llevar una nota, están sacando mucho de su rendimiento y lo tienen que hacer porque lo quieren hacer, porque les va a hacer bien para su trabajo. Venimos hablando de muchos temas, venimos hablando de motivación, venimos hablando de pensamiento positivo, de construcción de conocimiento y terminamos en el hábito de pensar que tenemos que hacer las cosas porque nos van a poner una nota. No se les va a poner ninguna nota, yo no los voy a calificar en ningún aspecto. Esto tiene que ver con la autorregulación que venimos trabajando la semana pasada. Es parte de su aprendizaje. Yo no sé, tengo presentes hoy 443 en este momento. Yo no sé cómo están trabajando desde su casa. Son ustedes los que tienen que regular. No por venir solamente a clases o aparecer en las clases, van a aprender. Necesitan ser activos en lo que hacemos. Recuerden que necesitan la repetición de lo que hacen. Yo los tomo como adultos, no los tomo como adolescentes ni bebés. Así que, vuelvo a repetir, no les voy a poner nota, me voy a ocupar de explicarles qué es lo que tienen que hacer para mejorar sus prácticas de aprendizaje y son ustedes los que tienen que hacer las actividades, no porque mamá o papá les vaya a premiar porque van a sacar una calificación, no, sino porque los llena a ustedes y les hace bien a ustedes. Bueno, voy a dejar de reprenderlos. Para aquellos que sí lo hicieron, van a seguir la actividad y para aquellos que no lo hicieron, van a aprender otras cosas en la clase de hoy y bueno, esperemos que a partir de ahora empiecen a hacer las actividades por su propio beneficio. Bueno, vamos a grabar la clase. Bueno, para aquellos que ya estuvieron haciendo la planificación, haciendo la tarea como correspondía, bueno, ¿para qué necesitamos organizar
nuestras actividades del día, nuestras actividades de aprendizaje, nuestras actividades diarias, cuál era la necesidad de ver día a día qué actividades llevamos. Porque el estudio requiere mucho tiempo. El estudio conlleva mucho tiempo de cansancio mental. Uno a veces no se da cuenta porque está cansado, porque dice, bueno, estuve sentado todo el día, pero sobre lo que estuvo sentado estuvo procesando información, eso desgasta a nivel mental y a nivel físico porque el cuerpo está predispuesto para esa actividad, más allá de que no haya mucho movimiento, el cuerpo está desgastando energía. Y caemos en el discurso de que el día no nos alcanza. El día tiene 24 horas. Nos tiene que alcanzar para hacer lo esencial. Y muchas veces no nos damos cuenta que es lo esencial porque tenemos muchas otras actividades complementarias que forman parte de la vida, pero que tal vez no son tan redundantes para alcanzar nuestro objetivo. Entonces, debemos tener como una imagen gráfica a muchos les sirve, de qué hacemos, qué es lo necesario de lo que hacemos y qué no. Obviamente, los espacios recreativos, los espacios en donde ustedes se relajan, también son esenciales. No digo que es trabajar, estudiar y solamente, no. Es necesario para el espíritu y para la cabeza tener momentos en donde uno se relaja y se distiende. Aparte le hace bien después a uno para seguir haciendo las cosas que tiene que hacer. Pero hay que ver cómo economizamos ese tiempo que tenemos para estudiar, cómo economizamos las actividades principales de nuestro día. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer como primera instancia? Lo siguiente, van a revisar la lista de las actividades que hicieron diariamente. Los que no lo hicieron pueden ir pensando ahora qué hicieron hoy. ¿A qué hora se levantaron? ¿A qué hora desayunaron? ¿A qué hora empezaron alguna de las clases? Si tuvieron clases virtuales en el colegio secundario o trabajando. ¿Cuánto tiempo les llevó trabajar? ¿Cuánto terminaron? ¿A qué hora almorzaron? ¿Cuánto tiempo durmieron la siesta? ¿O los que no durmieron? ¿O hicieron actividades deportivas? Entonces, van a hacer de las planificaciones realizadas, identificar durante la semana las 10 actividades principales. Nos vamos a tomar 5 minutos para que ustedes busquen en esas actividades cuáles fueron las 10 actividades o cuáles son las 10 actividades primordiales para su vida. Podemos decir, bueno, comer es primordial porque es básico para la existencia de una persona comer. Dormir, otra actividad esencial. El que va a trabajar, tiempo del trabajo. Y bueno, cada uno hace una lista de esas 10 actividades. ¿Sí? Vamos a identificar esas actividades, nos vamos a tomar unos minutos. Lo pueden hacer en su apunte. Y espero, les voy a dejar unos minutos para que lo hagan. ¿Qué es más importante de esas 10 actividades? ¿Sí? Bien, van a listar, van a hacer una lista de mayor a menor, de 1 al 10. Y van a poner de 1 al 10 cada una de las actividades. ¿Sí? Bien. Unos minutos, mientras tanto ustedes van completando y para los que se acaban de incorporar, les deseo buenas noches. Estamos trabajando sobre las planificaciones de las actividades que ustedes estaban realizando la semana pasada.
de esas actividades, lo primero que tienen que hacer es, a lo largo de esa semana, de esos 5 días, si fueron los 5 días o si fueron los 7 días, identificar qué actividades ustedes realizan, las 10 principales actividades que ustedes realizan como más importantes. Y como en segunda instancia van a tener que hacer una lista de esas 10 actividades de mayor a menor, siendo el 1 el mayor y el 10 el menor, ¿cuál es más importante? De acuerdo a la percepción que ustedes tengan de esas actividades. ¿Sí? Bien. Unos minutos para que ustedes escriban. Ya han hecho el top 10. Los que están escribiendo sigan haciéndolo. Vamos a ir complementando esta actividad paso por paso. Les voy dando el tiempo. Lo siguiente que van a hacer es poner el tiempo que les lleva a realizar esa actividad o esa tarea. Supongamos, dormir entre las 8 horas que uno puede llegar a dormir de la noche a la mañana siguiente, más alguna hora de la siesta, aquellos que tienen la suerte de poder dormir la siesta, ¿cuánto tiempo les lleva? 8 horas, 9 horas, 10 horas. Trabajar, cuántas horas les lleva. Aquellos que tienen que cocinar o tienen actividades de la casa también son importantes. Bueno, entonces aproximadamente ¿cuánto tiempo les lleva hacer esas actividades? Esta representación gráfica de las tareas que llevamos a diario es probable que nos llame la atención si las vemos como todo el tiempo que estamos invirtiendo en determinadas actividades que tal vez nosotros creamos que son indispensables o no. Por ejemplo, si entre las 10 actividades está jugar a la Play, o no sé qué otras actividades pueden llegar a realizar y que sean primordiales para ustedes, o no sé, aquellas personas, como decía, que tienen tareas en la casa, si se pueden economizar determinadas tareas, delegar algunas tareas, también colaborarían en su planificación de ese aprendizaje, estudio activo que requieren. Bien, entonces ya más o menos ya tenemos una visión de cuáles son las 10 actividades prioritarias de mi día a día, cuál es el tiempo que yo le invierto a esas actividades, y ahora, dentro de esas 10 actividades, ustedes deberían haber incluido, vamos a la siguiente, el tiempo del estudio, de la preparación que están haciendo en este momento. ¿Por qué? Aunque sea, ahora ustedes le están invirtiendo aproximadamente 2 horas, 3 horas a veces, entre las clases y alguna actividad o alguna lectura, o tal vez más horas. Cada uno va organizando ese tiempo que tiene. Si uno tiene tiempo, lo puede invertir. Este tiempo que ustedes le están invirtiendo en este momento se va a multiplicar aproximadamente por 5, si no por más, próximamente. No digo de hoy a mañana, sino más avanzada la capacitación y aún más el año que viene. Entonces, ustedes no solamente tienen que estar preparándose para presentarse en el examen nivelatorio, sino para que una vez que ingresen tengan el tiempo suficiente
para poder invertirlo en el estudio. No solamente el tiempo de las clases, que ahora son 2 horas, que después se multiplican, sino el tiempo para sentarse a leer, comprender y construir su lectura y su comprensión de lo que están leyendo. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son las 10 tareas primordiales, tenemos que incluir hoy algunas horas en esta preparación, para que una vez que ya estemos más adaptados, podamos incorporar más horas a nuestra preparación académica. Bien, entonces, para eso era la planificación, para que ustedes tomen conciencia muchas veces del tiempo que invertimos en determinadas acciones, que tal vez le damos demasiado tiempo a algunas cuestiones que podrían ser más reducidas y implementadas de otra manera. ¿Bien? Bueno, entonces, ya han terminado con esta actividad, vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, hasta acá. Yo necesito saber, vamos a habilitar el chat, si ustedes tienen alguna consulta sobre lo que acabamos de hacer. Me enfoqué a leer el material, ya pude estar en las últimas clases. Bien, sigo leyendo. ¿Cuántas horas máximas debe estudiarse? Bueno, no existe horas máximas. Deben tratar de regular el tiempo que ustedes están estudiando, porque a veces ustedes van a tener que invertir más tiempo del día, porque tendrán un examen o tendrán que rendir un trabajo práctico, entonces van a tener que implementar todo su tiempo en cumplir con esa tarea. Entonces no hay tiempo máximo, uno tiene que ir regulando el tiempo. Lo que sí, ahora tienen que tratar de ver cuánto tiempo les lleva leer un material, cuánto tiempo les lleva armar un resumen. Ese tiempo está bueno que ustedes lo registren porque espero que a final de la cursada ustedes todos estos repasos y ejercicios los puedan seguir haciendo para ir haciendo más rápido estas actividades. Yo me enfoqué en leer materiales y hacer un apunte para estudiar aproximadamente entre 3 y 5 horas por día. Bien, bien. Top 3, bien. Hola, profe, ¿qué tal? Tengo una consulta. A ver, para no me quiero perder de esto. ¿Podría repetir algo importante del comienzo? Sí, dijo algo importante. Queda grabado y vamos a subir al aula, así que no se preocupen. En mi casa, desde que empezamos las clases, ya empecé a organizarme, poner repar, bien. Las horas de estudio tienen que ser todos juntos, 2 horas primero y después otras 2 horas. A ver, depende del contenido que uno está estudiando. Uno puede estar estudiando un texto muy complejo y va a necesitar tiempo para leerlo y procesarlo. Lo ideal es que cuando uno tenga ese tipo de lectura, que por ahí es muy compleja, que haga espacios entre la lectura para que el cerebro también descanse, porque llega un punto en que nuestra atención, nuestra concentración sobre lo que estamos estudiando se pierde. Va a pasar que van a estar 2, 3 horas y al final de la lectura probablemente no haya un registro de lo que han leído durante 3 horas, porque llegó un punto que el cerebro se desconectó completamente, la atención desapareció. Puede ser que ustedes hayan seguido con la mirada el texto, pero no que haya habido durante todo ese tiempo un proceso que los ayude a comprender el texto, porque la concentración no estuvo. Entonces,
hay que hacer pausas y después hay que hacer recreos. ¿Cuál es la diferencia entre una pausa y un recreo? Una pausa es de 5 minutos, en donde yo voy y me lavo la cara, me voy y me hago un té, un café, lo que sea, vuelvo a leer el trabajo y continúo. Eso tiene que ser regulado por ustedes. Ustedes ya tienen mucha habilidad en la lectura, es probable que ustedes pasen horas leyendo y no haya problema con la atención, pero aquellos que recién están manejando material de nivel académico, yo les diría que traten de hacer una hora, hagan 40 minutos, hagan una pausa y vuelvan a hacer 40 minutos. Y después de más o menos una hora y media, 2 horas, hagan un recreo, pero antes del recreo hagan un registro de lo que leyeron. Entonces, cuando se vuelvan a sentar después del recreo, que es más tiempo, donde ustedes pueden prender el celular, pueden hacer otras actividades, que el recreo no implica 2 horas, sino una hora, media hora, cosa que quede activa esa información en su cabeza. Entonces, cuando vuelvan del recreo, que ustedes hagan, vuelvan a recuperar la información que tomaron registro. Es como una mini síntesis. Entonces, vuelven a hacer la lectura, ¿sí? Bueno. ¿Tiene qué razón? Están casadas, tienen hijas, preparan el almuerzo, la limpieza, las tareas de mi hija, sus clases virtuales, y me ayudó a darme cuenta y ajustar tiempo y sacar para mí mayormente es en la noche. Buenísimo. Que les sirva, yo me pongo horario, por ejemplo, 1 hora de lectura y 30 minutos de ejercicio, 2 horas en el trabajo de la secu. Bien. 10 horas de estudio me dio. Bien, perfecto. A ver, 24, tenés un buen registro de horas de estudio. Recomiendo que si en el top 10 no había algún momento de ocio, que lo incluyas. O sea, siempre tiene que, dentro del top 10 de tus actividades diarias, tiene que tener alguna actividad en donde vos saques provecho de relajarte, de estar tranquilo o tranquila y de recuperar un poco de ánimo para poder volver a hacer las actividades que sí o sí tenés que hacer. Entonces, además del estudio, del trabajo y de las cosas de la casa, tiene que haber un momento de esparcimiento para que su cuerpo y su mente descansen, ¿sí? Tiempo no implica 10 horas, tiempo 3 horas a lo largo del día, 4 horas, ustedes van viendo, ¿sí? Yo estudio casi todo el día porque todavía estoy en 5º año y termino y me toca estudiar bastante. Bueno, lo vuelvo a decir. Alimentarse bien es importante, organizar el tiempo. Es cierto que la mayoría de ustedes están en el colegio secundario, que están terminando el colegio, que tienen muchas horas de clases virtuales y además tienen los exámenes y los trabajos y es mucho y además se están preparando para esto. Hoy es importante que ustedes prioricen qué tienen que priorizar. Recibirse del colegio secundario para poder ingresar a la universidad. Entonces, vean, tal vez en la semana ustedes solamente le puedan delegar solamente 2 horas, que son las horas de clase, o tal vez 3 horas a esta capacitación. Después traten de organizar el tiempo para que descansen, necesitan un descanso, porque van a llegar a un punto que no van a querer ver un libro, o leer nada, o escuchar a nadie. Pasa y encima con el tema del estrés que uno está cargando por el encierro y por todos los problemas sociales que estamos teniendo, eso agudiza la situación. Entonces, en el top 10 tiene que haber un momento en donde ustedes se relajan. A todos les pido esto. Están haciendo muy bien las cosas, pero
a medida que van a ir avanzando, van a tener menos actividades probablemente llegando a diciembre, entonces van a poder ir aumentando las horas de lectura. Hoy corren con el beneficio de que ya empiezan en septiembre a escuchar lo del material, a leer el material, a escuchar, van a empezar a escuchar las clases específicas de los materiales que van a leer. Entonces todo eso contribuye a que ustedes ya estén estudiando específicamente para el examen de nivelación. Así que no porque le lleve menos horas invertidas en esta capacitación no implica que ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer. Están organizándose paso a paso. Bien. Son muchos los comentarios. Estoy tratando de ver, estoy desenfocado ya que no estuve la semana pasada. Bueno, ya les voy a explicar algunas cosas. Ya está habilitada el aula, pueden entrar tranquilamente. Hoy les voy a mostrar algunas cosas de ahí. Yo estoy un poco desenfocado, ahora les voy a explicar. Profe, yo por ejemplo, mi cronograma de actividades es de todo, en primer lugar mi vida cotidiana, segundo laboral. ¿Cómo haría en ese caso? 24 horas corridas ya que trabajo en una fuerza. ¿Cómo haría? Uy, qué difícil, esa sí que es difícil. A ver. Desafortunadamente yo no les puedo decir con la varita mágica, decirle, bueno, si vos haces A, B, C, se resuelven los problemas. Deberíamos, como les decía hoy, tratar de organizar nuestro día para que podamos lograr hacer todo. Muchas veces nosotros queremos hacer más de lo que deberíamos hacer, que si no lo hacemos hoy no lo vamos a hacer nunca más y no va a poder cambiar mi futuro, etcétera, etcétera. Bueno, nos llenamos de cosas. Yo era una de esas y una vez escuché, me dijo una amiga que el día tiene 24 horas, las 24 horas te tienen que alcanzar para cumplir tu trabajo y sentirte bien con lo que has hecho. Y muchas veces para hacer todo eso, que no es poca cosa, tenemos que decir no a determinadas cuestiones. Entonces, es cierto que uno por ahí tiene muchas responsabilidades, pero hay veces que hay pequeñas acciones o tareas de nuestra vida diaria que podemos delegar o podemos reducirlas en el tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Diego, no sé si te puedo dar una respuesta específica. Me gustaría poder responderte y decir, bueno, así lo vas a poder hacer, pero es muy difícil, siendo yo, no soy la que vivo tu vida, entonces no puedo tomar decisiones sobre lo que vos haces. De a poco, trata de ir regulando el tiempo que tenés libre para poder sacarle rédito a lo que estás haciendo en este momento, que es estudiando para el ingreso y el curso de nivelación. Bien. Bien, muy bien. Muy bien. Me gustaría responder a todo, pero hay muchas cosas. ¿Cómo diferencio la lectura de ocio con la lectura de estudio? La lectura de ocio es generalmente aquella lectura que a uno le hace sentir bien. O sea, vos incluso podés estar leyendo un texto académico, no sé, de Darwin, y estar contento y sentirte bien y estar satisfecho y te relaja, te permite, no sé, imaginar y entonces estás tranquilo. No necesitas una sobreconstrucción de la voluntad para poder estar estudiando. Va a pasar que vas a tener algunos textos muy complejos que van a requerir de mucha voluntad para sentarse, que no están afín a tu gusto, pero que son necesarios.
Esa es la diferencia muchas veces de la lectura obligatoria, tal vez de estudio, que la lectura de ocio. Es de ocio cuando te relaja, te permite estar tranquilo y no necesitas un esfuerzo para hacerlo. Y es de estudio o es obligatorio. Cuando uno pone mucha voluntad, mucha concentración, mucha predisposición de uno cuando estudia. Esa es más o menos la diferencia. ¿Cómo comprendemos mejor los textos que son largos? Entender lo que leemos. Bueno, los textos que son largos, ¿cómo los comprendemos? Por partes. Separando, dividiendo el tiempo de la lectura. Hoy me dedico al primer capítulo, mañana me dedico al segundo capítulo, y así separando el texto. No hace falta que ustedes lean todo de una. El fin de semana la consigna era que ustedes leyeran. Pero yo no les dije que leyeran todo. Les dije que leyeran. Entonces, lo importante no es que lean todo ahora. Lo importante es que vayan comprendiendo paso a paso lo que están haciendo. Tienen tiempo, lo pueden hacer. No es que van a rendir a final de la semana, ni a final de mes, ni nada por el estilo. La lectura la estamos haciendo pausadamente. Tranquilo. Hay mucha ansiedad por ahí y quieren leer todo, pero lo importante no es que lean todo ahora, sino que lean comprensivamente y que se den su tiempo para leer. Hora de madrugada, sí, bueno. Así puedo unirme, profe. Solo tenemos 16 horas al día para realizar todas nuestras actividades, trabajar, estudiar, porque 8 se deben descansar. Bueno, pero es una actividad importante, sí. Descansar, dormir es importante. Noche y rendir mentalmente según la OMS. Bueno, pero es una actividad, dormir, descansar, es una actividad que tiene que hacer el ser humano. Tiene que tener el top 10. Y después tienen 16. Exactamente. Y bueno, en las 16 tienen que organizar aquellas otras actividades que son necesarias para cumplir con sus cuestiones laborales, de estudio, porque también el estudio es un trabajo, más allá que no haya un rédito monetario, tiene rédito. No sé organizar mi tiempo, en la mañana trabajo hasta el mediodía y ya llego y tengo sueño. Y me acuesto a dormir la siesta a la tarde y ya me baño, listo, meriendo, hago ejercicio y ya tengo clases. Y termino las clases y ya me da sueño. Quiero ir a dormir, todavía no sé qué hora hacer la lectura y estudio y me estresa mucho no poder organizarme o que no me alcance el horario y cuando tengo tiempo ya me agarra sueño. Bueno, es mucho sueño, mucho cansancio, parece que mucho estrés. Por parte, despacito. Acuérdense que los hábitos se cambian, son resultado del mismo acto que uno cumple durante un determinado tiempo hasta que se vuelve una costumbre. Entonces, hay algo en esas horas, en esas tareas, en esas acciones que no están colaborando para que uno esté activo. Sí, cuando a uno nos aburre algo, cuando a uno no es de nuestro agrado, nos da sueño, nos da pereza, no tenemos ganas de hacerlo, prefiero hacer otra cosa. Entonces es como que uno tiene que lidiar con eso. Entonces, ahí viene lo que les venía hablando la semana pasada sobre el tema de la motivación y el pensamiento positivo. Puede sonar ridículo, pero es importante que ustedes vean qué están haciendo y para qué lo están haciendo, cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo. Eso va a sacarle también el hecho de tener pereza o sueño. A ver, si yo les doy, la opción a ustedes de irse a, no sé, a Disney World, por decirlo de alguna manera,
donde no hay COVID, donde no van a tener ningún problema, tienen toda la plata para poder hacer todas las actividades, pero le doy 48 horas para que ustedes disfruten Disney World. Yo les aseguro que no van a dormir durante esas 48 horas, que no les va a dar sueño, que incluso probablemente no le van a dar ni hambre, que coman una vez durante todas esas 48 horas. ¿Por qué? Van a estar tan extasiados porque la actividad que están haciendo y el deseo de ir a un lugar paradisíaco y entretenido y qué sé yo, obviamente después de las 48 horas van a quedar rendidos. ¿Pero qué pasó? Durante esas 48 horas no tuvieron sueño, no tuvieron hambre, querían subirse a todos los juegos, ir a todas las atracciones. ¿Por qué? Porque estaban extasiados por la tarea. Ustedes tienen que motivar las actividades y las acciones que están haciendo. Es probable que hay algo en esta motivación que desde el estudio que no está siendo muy positivo, por lo tanto te aburre, no tenés ganas. Por eso digo, además de las actividades obligatorias que uno tiene que tener un tiempo para relajarse, porque va a llegar un momento en que va a estar colmado de estrés y de sentimientos negativos sobre la tarea que esté haciendo, que en este caso es el estudio, que no lo va a querer volver a hacer. Para eso uno tiene que decir, bueno, yo lo estoy haciendo porque quiero entrar a la universidad, quiero convertirme en abogado, abogada, o quiero tener mi propio estudio. Definiendo esas acciones uno puede organizarse mejor, viendo el objetivo. Yo les aseguro que durante el cursado de las carreras universitarias, casi de cualquier carrera universitaria, las horas de estudio cuando tienen algún parcial no solamente se multiplican, se triplican, se cuatriplican, llegan a horas increíbles, a puntos de estrés, donde uno deja incluso el estado de salud mental y salud física. Yo estoy hablando de gente que se enferma, que incluso a veces se desmaya por un examen o porque no logró algo. Yo no quiero que ninguno de ustedes llegue a este punto. Tienen que cuidar su salud mental y física. Tienen que saber organizarse y autogestionarse. Por eso fue toda la introducción de la semana pasada. Porque el estudio desgasta. Es muy satisfactorio cuando uno alcanza los objetivos. Es muy satisfactorio. Pero también requiere un esfuerzo muy grande. Entonces, si nosotros vamos aprendiendo pasito a pasito, podemos lograr alcanzar, ingresar a la facultad, sacar nuestro primer parcial, estudiar el tiempo que tenemos que estudiar y hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Así que bueno, hay muchos comentarios, ya les digo, me gustaría responder a todo. Así que bueno, más de 300 comentarios. No lo puedo. Bueno, no, hoy nomás estoy apagada, estoy muy cansada, pero gracias por el comentario. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque si no, seguimos complicándonos. La idea es que ustedes tengan esto en cuenta, que lo tengan presente para ir reorganizando a partir de ahora su día a día, lo que hacen y así aumentando y mejorando su calidad de vida, que es lo esencial. Mejorar su calidad de vida porque para eso lo están haciendo. Bueno, entonces, dejo este tema hasta acá. Lamento no responder todas las interrogantes, pero tenemos que avanzar. A medida que vayamos avanzando, voy a tratar de habilitar tutorías específicas para aquellos que necesiten y que necesiten también un desahogo de todo lo que están viviendo, entonces la pasamos mejor y podemos aprender más, ¿sí? Bueno, avancemos.
¿Qué hicimos la semana pasada? Bueno, repasamos, vamos a repasar algunos temas. Yo quiero que ustedes también aprovechen ahora para ir recuperando esa información que también es necesaria para ir aprendiendo. Entonces, la semana pasada hablamos sobre qué era el conocimiento, que había aprendizaje dinámico y había un aprendizaje estático, cuáles eran las concepciones de ese aprendizaje. También vimos que estudiar no implica solamente sentarse muchas horas, sino que requieren de procesos mentales que son necesarios para procesar la información. Bueno, también hablamos de las acciones que favorecen el aprendizaje. Estas acciones tenían que ver con una cuestión de organización del tiempo, organización del espacio donde estudiamos. Tenemos que tener un espacio agradable para poder estudiar, donde nos sintamos cómodos. Cómodos no implica que nos quedemos acostados en la cama y con el libro en la mano, porque ¿qué pasa? Nos quedamos dormidos. Cómodo no implica que la luz esté media apagada, tiene que estar prendida, porque si no nuestro cerebro se apaga o nuestra vista está haciendo un sobreesfuerzo y eso nos saca energía y eso nos da sueño. Todo lleva al sueño, así que hay que tener predisposición. También hablamos de la motivación, de la voluntad, de que existe una atención voluntaria y una atención involuntaria. Siempre tenemos que tratar de ejercitar la atención voluntaria porque, ¿qué pasa? Empieza en el discurso de que yo no me puedo concentrar. Entonces, tenemos que hacer ejercicios de concentración. Vimos cuáles pueden ser algunos ejercicios. Los juegos generalmente de buscar la diferencia, de hacer crucigrama, el ajedrez, todos son juegos de atención. Eso nos mejora nuestra capacidad para concentrarnos y enfocarnos. ¿Y qué es otra cosa que nos ayuda a concentrarnos? Tener en cuenta para qué lo estamos haciendo. ¿Para algo que me va a ordenar a mí o para algo que no tiene una prioridad o que es superficial en mi vida? Entonces siempre tenemos que tener ese pensamiento, esa idea una vez que uno se sienta. Y cuando nos sentamos a leer cosas o cuestiones o hacer cosas que no nos gustan, tenemos que tratar de pensar en positivo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para mí, me va a hacer bien, me va a llevar a mi objetivo. ¿Es aburrido? Sí, es aburrido, pero lo tengo que hacer para poder hacer otras cosas que sí me gustan. O invierto mi tiempo en este momento para hacer esto, trato de hacerlo con la mayor concentración, entonces consumo ese tiempo en esa tarea y después le doy un recreo a mi atención o a mi estudio y hago otras cosas que sí me gustan hacer. Entonces cumplo con las dos actividades, estudiar y hacer otras cosas que sí me gustan. Bien. Hablamos de la memoria. Acuérdense que la memoria es una capacidad que uno construye, desarrolla. Hablamos de competencias, factores positivos, fortalezas y debilidades, que no hablamos de errores o cosas que no podemos cambiar. Todo podemos cambiar, excepto la muerte. Todo lo otro se puede cambiar. Lo podemos cambiar con la voluntad y con las ganas de hacerlo. Bien. ¿Qué más? Acciones. En las acciones, recuerden que una de las acciones era definir las prioridades. Después hablamos de otras acciones que tienen que ver con la concentración, con la alimentación. Es necesario que nuestro cuerpo esté bien alimentado. Acuérdense que tenemos nuestra mente, tiene un sustento biológico. Mientras mejores nos sintamos físicamente, más sencillo va a ser para nuestras neuronas procesar la información. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Tomar agua es importante, oxigenar el cuerpo,
lo vuelvo a decir, tener momentos de ocio, no pasarse ociosamente las 24 horas o las 16 horas que ustedes estaban diciendo, sino cómo regular eso. ¿Qué más? A ver, vamos a habilitar el chat porque ustedes también tenían que participar en esto. Quiero saber qué otros temas se acuerdan que estuvimos haciendo la semana pasada y para esto pueden recuperar el tema de los apuntes. ¿Se acuerdan de los apuntes? Que todos estaban ya casi traumados por ese tema, pero lo pudieron hacer. La lectura analítica y rápida, muy bien. Dibujar la casita. Sí, dibujar la casita fue lo de las competencias, el estudio comprensivo, hacer preguntas, comprensión, los hábitos, muy bien, las anotaciones, lectura global, bien, sol, sí, el estudio, bien, anotaciones, ideas principales, motivarnos, bailar, bueno, aguante bailar, hacer ejercicio, bien, recuperar la información, hacerse preguntas, perfecto. Disfrutar de lo que hago, muy bien, sí. Lectura analítica, subrayar, hacer ejercicios de respiración, muy bien. Hacer el vocabulario, bien ahí. Fortalezas, ideas principales y secundarias. Escuchar intoxicados, sí. Leer los subtítulos. Hacer preguntas. Bien. Entonces. Bueno. Para aquellos que, mientras los compañeros siguen recuperando la información, que está muy bien, perfecto, me encanta porque todos colaboran en traer alusión a aquello que les fue más relevante y que eso habla de que hay una relación muy importante con lo que ustedes sienten y acuérdense que también el conocimiento venía también de los sentidos, uno crea conocimiento también con los sentidos, entonces hay muchos aspectos que ustedes están recuperando que tienen que ver con ustedes, que les pega a ustedes, que los trasciende y que les son importantes y que tal vez pasan desapercibidos, pero son esenciales para la tarea que estamos llevando a cabo. Me alegro, me encantan todos los aportes. También entramos al aula virtual, al campus, no se olviden de eso, que también es parte de la tarea de un estudiante universitario, así que están ahí, al bordecito de los estudiantes universitarios. Hoy van a tener una tarea para recuperar y antes que se me vaya la idea, les quería decir a aquellos que están empezando las clases, ya se subió al campus virtual, ahora les vamos a mostrar, les voy a pedir que se queden un ratito para mostrarles cómo ingresar al campus virtual y ahí van a tener todas las clases de la semana pasada grabadas. Y aquellos que ya entraron, que ya están todos ingresados, ya subimos los PowerPoint para aquellos que quieran tenerlos, para que ustedes los tengan a mano y los puedan ver y si quieren sacar alguna idea de ahí, perfecto, les sirve para estudiar. Hacer la encuesta, bien. Recreo, ¿quieren recreo? ¿Cuántos vamos? 20. Un ratito más, 5 minutos más y ya hacemos el recreo. Recreo no. Denme 5 minutos, ya vamos a hacer el recreo. Bien, bien. Entonces, muy bien todo lo que recuperaron, aguanten los apuntes, están ahí a flor de piel con el apunte, perfecto. Bueno, entonces, ¿para qué hacer todo este repaso? Tiene que ver con la repetición. Habíamos hablado de que existe una repetición, que nosotros por lo general creemos que la repetición memorística tiene que ver con repetir mecánicamente la misma información de la misma manera sin ninguna diferencia o acto de comprensión. Cuando uno habla de
estudiar de memoria, uno requiere procesar la información de diferente manera. Muchos de ustedes ya han tenido contacto con la lectura, han realizado la primera lectura rápida, han hecho preguntas, interrogantes, han hecho resúmenes, han hecho notas al margen, han repetido la información de diferente manera. Incluso cuando estuvimos hablando de las palabras que no conocían, los conceptos que tuvieron que buscar, su mente ha estado desarrollando comprensivamente una relación con el contenido y llevando de la memoria a corto plazo esa información a una memoria de mediano o largo plazo. ¿Cómo sabemos que está en nuestra memoria a largo plazo? Cuando nosotros podemos recuperar ese dato en diferentes momentos del tiempo, no a los 2 días o al día o a las horas, sino que pasado el tiempo nosotros podemos traer alusión conceptos específicos que tal vez no sean exactos como estaban en el texto, pero que han sido comprendidos y han sido procesados y asimilados y reproducidos de otra manera, pero que tienen la misma lógica. Es decir, hubo comprensión de esa información. Está en su memoria a largo plazo. Bien, avancemos. Bien, bueno, ustedes tuvieron una tarea el fin de semana. Tenían primero que realizar una lectura global de todo el texto, si era posible. Aquellos que no lo pudieron hacer, no se sientan mal. La idea es que traten de leer todo el texto, que traten de identificar las palabras que desconozcan y que hagan el vocabulario correspondiente. Los que lo pudieron hacer, muy bien. El resto, muy bien también, porque la idea es que lo hagan. Entonces, si hoy no logré, o el fin de semana no logré todo, por lo menos hasta lo que llegaron lo hicieron muy bien. Tuvieron la voluntad para llevar a cabo la tarea. La segunda instancia era volver a realizar una lectura detenida, o sea, ahí de vuelta una repetición de la información, identificando las ideas centrales de cada párrafo. Vuelvo a decir, para aquel que lo logró, porque les resultó más fácil, invirtió tiempo, qué sé yo, perfecto. Para aquellos que todavía no lo lograron, lo van a seguir trabajando el texto. No es que de hoy para mañana tienen 1 o 10. Lo importante es que lo hagan, que se sienten, que haya una intención y que hagan a su paso. Hay muchas personas acá, ya somos casi 500 personas en el aula, entonces cada una tiene sus prioridades y sus actividades, entonces tienen que como organizarse en ese tiempo. A hoy no es obligatorio que ustedes completen esta actividad, si lo hicieron perfecto, pero es necesario que lo vayan haciendo paso a paso en función de sus acciones o actividades del día o tareas del día. Bien, había otras actividades que uno por ahí dice que eran más fáciles, pero no sé si eran tan fáciles. Una de las actividades era tratar de desarrollar el pensamiento positivo. Estaban demasiado ansiosos y algo estresados la semana pasada y hubieron comentarios bastante, no digo, algo agresivos. Hay que tener también comprensión de los compañeros que todavía no se adaptan a este tipo de espacios y que por ahí por la ansiedad se comportan de una manera muy poco solidaria. Por el resto, van a aprender porque si quieren entrar a la universidad lo tienen que aprender. Estamos en un espacio en donde las payasadas no tienen mucho lugar. Entonces, tienen que saber comportarse en estos espacios, no solamente por los demás, sino por uno mismo, porque pasa por una parte de la adultez. Están tratando de convertirse en adultos ya por la decisión de entrar a la universidad. Y en la universidad no se les permite este tipo de conducta. Entonces, tranquilicémonos y
viento fresco. Bien, seguimos. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, que hayan podido recuperar sus energías y disfrutar un poco. Bien, disfrutar de todos los pequeños placeres de la vida. Entonces, llegamos a las técnicas de estudio, que era para lo que todos estaban presentes y estaban preocupados. Bueno, ¿cuáles son las técnicas de estudio? A ver, las técnicas de estudio tienen sentido, o sea, no es que si porque ustedes saben hacer cuadros sinópticos van a sacar 10 o excelente en todas las materias, no. Las técnicas de estudio le tienen que servir a ustedes para procesar la información, decodificar la información. Hay que saber para qué sirven, cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas y cómo se construyen las técnicas de estudio. O sea, existe una diferencia entre el resumen y la síntesis. Existe una diferencia entre la elaboración de los interrogantes y la elaboración de cuadros sinópticos. Todo tiene que ver con procesos de comprensión que van a ir complejizándose a medida que uno las vaya adaptando a su proceso de aprendizaje. Estas son técnicas básicas. Ustedes tienen una manera específica de estudiar. Hay gente que les sirve hacer resumen, hay gente que les sirve hacer cuadros sinópticos, cuadros comparativos. Hay a otras personas con el solo hecho de escuchar una clase para comprender un tema. Estas técnicas ustedes las van a ir adaptando a la forma que ustedes leen o estudian. Mejor dicho, que estudian. Pueden utilizar resumen, pueden utilizar síntesis en función de lo que les sirva a cada uno para alcanzar la comprensión. A veces uno llega a hacer la síntesis, no llega a nivel de cuadro sinóptico. No es porque no haya el cuadro sinóptico ustedes no hayan entendido, sino porque tal vez el tiempo no les dio para avanzar. Les sirve para cualquier instancia para aprender. O sea, el fin con las técnicas de estudio es que ustedes aprendan. Entonces, vamos a ir primero por lo que es el resumen. A ver cómo vamos con el horario. Bien, bien. Entonces, ¿existe una diferencia entre el resumen y la síntesis? Sí, existe una diferencia. El resumen, por lo general, es una recopilación de la selección de las ideas principales y secundarias de un texto. Por eso les pedí que seleccionen las ideas principales de cada uno de los párrafos. Para hacer el resumen, uno por lo general, lo que utiliza, los esquemas que utiliza mentales son la identificación de las ideas, la selección, o sea, priorizar esas ideas, la organización y la transcripción. Esas son las ideas básicas que uno, o sea, los esquemas básicos de pensamiento que uno pone en juego a la hora de hacer un resumen. Trabajamos con el resumen como una de las técnicas principales o primerizas, por decirlo de alguna manera, a la hora de abocarnos a la comprensión de un determinado tema. La semana pasada le había dicho que durante la lectura comprensiva no vayan a marcar con lápiz de color o lapicera en el primer momento sus textos, que lo hagan primeramente con lápiz negro, porque ¿qué pasa? Cuando uno ve el vocabulario, las ideas, cree que todo es importante. ¿Es importante que entiendan todo? Sí, es importante que entiendan todo, pero tienen que seleccionar y priorizar aquellas ideas que son relevantes de las que no son tan relevantes. Cuando uno empieza la universidad, cuando uno empieza a introducirse en la lectura académica, pasa que desconoce o se maravilla o alcanza a decir, bueno, acá todo es importante, sí, todo es importante, pero dentro de toda la importancia que tiene este texto, hay cuestiones claves que yo tengo que contener en mi memoria. Si yo marco de una todo con azul, todo con verde, todo con amarillo,
cuando nuestro cerebro necesite recuperar esa información, no va a poder hacerlo porque la capacidad de contención de nuestra mente necesita un tiempo prolongado para tener ese cúmulo de información. Entonces, por una cuestión de economía y salud mental, uno tiene que seleccionar lo prioritario y dejar el resto como parte complementaria. Entonces, lo primero cuando uno hace un resumen es hacer la lectura comprensiva rápida, global del texto. Como segunda instancia, identificar las ideas principales de las secundarias. Y como tercera instancia, transcribir esa información que está en el texto sin perder el hilo de la idea que quiere establecer el autor. ¿Cómo hacemos el resumen? Lo hacemos por temas, lo hacemos por capítulos, dependiendo de la extensión. En general, el resumen puede variar en el volumen de la información que extrae. Pero lo ideal cuando uno hace un resumen es no superar el 25% del texto original. O sea, tienen que quedar un cuarto del texto. Pero ese cuarto tiene que reflejar la idea que quiere exponer el autor. Otra cuestión. Hay textos que tienen la conclusión de la información al fin, la conclusión del capítulo del tema al final del capítulo o al final del apartado. ¿Es importante que lo tengan en cuenta? Sí, es importante que lo tengan en cuenta. Pero es esencial que recuperen la información de todo el proceso que hizo el autor para poder llegar a esa conclusión. Porque el autor hace referencia en la conclusión muchas veces a cuestiones específicas del texto que no las vuelve a traer a alusión y que son necesarias para tener los fundamentos básicos del tema del capítulo, del apartado, del área que ustedes están leyendo. ¿Sí? Bueno, entonces, vuelvo a decir, como primera instancia, para hacer un resumen, hay que hacer una lectura rápida, global del texto. Como segunda instancia, hay que identificar y seleccionar las ideas principales y secundarias. Y como tercera instancia, hay que extraer esa información a un escrito sin perder el sentido de esa información. No se le agrega opiniones o fundamentos o cuestiones específicas de una persona, de nosotros mismos a ese texto. Eso lo pueden dejar probablemente para una síntesis, pero no para un resumen. El resumen tiene que reflejar fidedignamente la información del texto. No de todo el texto, sino de las ideas principales y secundarias del capítulo o del tema que se está desarrollando. Bueno, entonces vamos a seguir. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño recreo de 10 minutos. Y les pido por favor que, a ver, son y 16. Y 26 nos volvemos a recuperar acá en el aula. Bueno, eso les voy a explicar cómo funciona la elaboración de interrogantes. Es probablemente una técnica muy poco usada. Es muy interesante y muy es relevante para el estudio. Empezar a hacerse interrogantes sobre lo que estamos leyendo, no solo para qué sirve, sino o cuál es el sentido, sino que también nos permite desarrollar el pensamiento crítico. Acuérdense que el pensamiento crítico es una de las competencias esenciales de un estudiante universitario y también de un futuro abogado. Entonces, y el pensamiento crítico no es plantear una opinión
porque sí, siempre tiene que haber una argumentación, unos fundamentos sustentados sobre bases contundentes y no sobre apreciaciones personales e ideas abstractas, ¿sí? Bueno, entonces, a través de la elaboración de interrogantes, uno desarrolla este tipo de pensamiento y también desarrolla su proceso de comprensión. Bueno, cuando uno elabora interrogantes, se pone en juego los procesos de interpretación y construcción de conocimiento. Entonces, estamos desarrollando muchas otras competencias más complejas de nuestro esquema de pensamiento que nos permite no solamente seleccionar, analizar, identificar ideas, sino ir más allá. Uno cuando elabora interrogantes pone en juego el proceso de análisis y a su vez de construcción de conocimiento. Va para una persona que hace un interrogante o una pregunta, tiene que saber la respuesta y tiene que saber cómo dirigir a la respuesta de ese interrogante. No es hacer una pregunta por hacerla, sino que tiene que conducir a la respuesta. Puede ser de manera más sencilla o más compleja dependiendo de la intención del que lo elabora. Se requiere la comprensión del texto y o contenido con el que estamos trabajando. Le permite al estudiante agilizar al lector o al interrogador alcanzar otra perspectiva de lo que está estudiando. Perdón, ahí hubo un error de lo que está estudiando, es decir, asumir una perspectiva crítica como lo estaba manifestando. ¿Por qué? Porque uno tiene que, a medida que uno va haciendo interrogantes o preguntas al texto, va poniendo en duda lo que el autor le está diciendo, va planteando una postura, debería estar desarrollando una argumentación sobre la base de lo que está leyendo y va buscando recursos de ese mismo texto para poder fundamentar su idea o no, o plantear que me faltan más recursos y tengo que ir a buscar a otros textos para dar cuenta de si que esto que estoy haciendo, que esto estoy leyendo, es sustentable sobre mis percepciones o sobre mis actos, sobre mi postura de pensamiento. Resulta una técnica que requiere separar el texto a fin de reconocer cada uno de los fundamentos sobre lo que el autor sustenta su teoría. O sea, cuando uno elabora interrogantes, no solamente está haciendo preguntas al azar, sino que está desarrollando muchos esquemas de pensamiento complejo que también le permiten al sujeto desarrollar la capacidad de crítica, la capacidad de análisis, la capacidad de desarrollar argumentación, la capacidad de pensar en al que le están interrogando, que logre alcanzar la respuesta o que lo induzca al que tenga que desarrollar la respuesta, que induzca un resultado sobre un tema específico. O sea, cuando uno desarrolla o elabora interrogantes, hay un montón de procesos de pensamiento que no solamente afectan al que está haciendo la pregunta, sino también al que la contesta. ¿Es importante tener en cuenta cuál va a ser la respuesta? Sí, es importante. La respuesta puede ser una transcripción fidedigna del texto o puede ser una elaboración en función de la lectura. Lo que yo les recomiendo es que a este nivel, que están de la lectura, hagan interrogantes o preguntas al texto que los lleve a respuestas específicas y casi transcriptas de los textos. Una vez que uno tenga más entrenamiento en este tipo de actividades, van a poder hacer preguntas aún más complejas que le van a permitir retener esa información a mediano o largo plazo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve la elaboración de interrogantes? Esto lo deberían hacer
luego de hacer la lectura comprensiva y luego de hacer el resumen, a manera de una especie de síntesis. Estimula el desarrollo de la síntesis. Entonces, estamos trabajando sobre varios aspectos del aprendizaje. Es un tiempo que les va a llevar a hacer este tipo de cuestionarios, les lleva mucho tiempo, pero este tiempo es necesario que ustedes lo inviertan para agilizar muchas de las actividades mentales que tal vez no las tienen muy agilizadas o que las deben mejorar o las que las podemos mejorar. Incluso los docentes, uno cuando se prepara para ser docente, muchas veces no tenemos esa práctica para hacer preguntas y después ustedes, los estudiantes, no saben contestarlas porque no están bien elaboradas. Entonces, fíjense que es una práctica tan compleja que requiere mucho entrenamiento y ejercicio que tiene que tomarse en cuenta que necesita tiempo para que el proceso se dé y que tenga buenos resultados. Entonces, ustedes ya tienen una técnica que no muchos la utilizan, pero que resulta muy importante para desarrollar la base de su conocimiento, tanto a nivel mental como a nivel de producción de conocimiento. Bien, entonces, vamos avanzando. Van a tener una pequeña actividad, a alusión de esto. Van a elaborar interrogantes a partir del texto de organización jurídica. Ya lo estuvieron leyendo, releyendo, procesando. Pero no van a hacer todo el texto. Van a tener capítulos en función de la letra con la que inicia su apellido. Aquellos que su apellido empiece de la A y hasta las que empiezan a la D, van a tomar el capítulo número 1 de ese texto y van a empezar a desarrollar interrogantes de todo el texto. Vuelvo a decir, recomiendo que hagan un interrogante por párrafo. Para aquellos que su apellido empiece en la E y hasta los que empiezan ahí, capítulo 2 y así sucesivamente. Una vez que ustedes elaboren, lo van a hacer ahora, van a empezar ahora, pero la tarea les va a quedar hasta el día miércoles. El día miércoles hasta el día miércoles ustedes tienen tiempo para entregar el trabajo. Pueden entregarlo en formato Word, en archivo Word. O pueden hacer manuscrito para aquellos que no tienen la posibilidad de acceder al Word, que lo pueden hacer manuscrito, hacer la captura de pantalla o la captura de una foto de esas interrogantes y van a subirlo al campus virtual. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, y van a ser interrogantes de los capítulos que se corresponden con la letra de su apellido, con el cual empiezan, y tienen que enviar el archivo de los interrogantes que elaboren. Al miércoles, en función de que ustedes hagan esta tarea, mientras más recepción tengamos de trabajos, ahora hay 466 participantes. Tienen que haber un número mayor a 370 para que el miércoles nosotros le demos un premio al grupo. Lo tenemos preparado, pero depende de ustedes que se lleve a cabo o no. Entonces, esto sí va a tener alguna gratificación. En realidad vamos a tratar de que sean 2, porque por ahí la primera no les guste tanto, pero la segunda les va a gustar más. Pero lo importante es que lo hagan. Entonces, tienen al miércoles, a más tardar, hasta las 5 de la tarde más o menos, para entregar los interrogantes. Tienen tiempo para leerlo, tienen tiempo para elaborar las preguntas de su capítulo y de cada uno de los párrafos. Lo pueden, vuelvo a decir, lo pueden entregar en formato Word, que para mí es lo ideal, o aquellos que no tienen acceso, lo pueden entregar en una foto, en una imagen. Transcripto, hacen manuscrito, y lo más específico posible, que se entienda si lo van a hacer manuscrito,
que se entiendan los interrogantes. Bien, esa es la tarea para el miércoles. Vamos a mover un ratito esto, les vamos a dejar de cualquier manera la tarea antes que se vayan para ver cuál es el capítulo que les corresponde en función de su letra del apellido. Vamos a seguir avanzando. Ahora, bueno, entonces, para aquellos que no entraron todavía al campus virtual, Marlene les va a explicar cómo hacerlo, ¿sí? Bueno. Hola, buenas noches a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como el día viernes ya estuvimos trabajando, solamente vamos a hacer un repaso rapidito acerca de cómo ir ingresando al campus virtual de Derecho. Como ustedes bien saben, y los que se conectaron recién hoy, esa es la dirección para poder acceder, campusderecho.com. Una vez que ingresan, le va a aparecer su usuario. El usuario, recuerden que es su número de DNI, al igual que su contraseña. Una vez que ingresan al módulo de nivelación 2021, van a encontrarse con los diferentes módulos que se van a ir desarrollando y que se empezaron a desarrollar con este de lectura y comprensión de textos universitarios. En donde, como bien le decía la clase anterior, la profesora Rocío, se van a ir cargando las diferentes actividades, los diferentes archivos, las clases, el material bibliográfico, etc. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es voy a dejar de compartir un ratito pantalla para poder mostrarles que en el aula virtual hoy la profesora Rocío fue cargando algunas actividades más. Por ejemplo, esta presentación de interrogantes, como recién le decían, que van a tener que realizar, según la letra de su apellido, los capítulos que les fueron designados. De igual manera, en un rato habilitamos el chat para aquellos que no anotaron y quieran solicitar la filmina de nuevo. Entonces, ustedes una vez que hacen los interrogantes, lo pasan en un Word, que todos lo sabemos utilizar, y van a aquí, donde dice presentación de interrogantes. Ahí deben hacer clic. Ay, perdón, ya expiró mi sesión. No importa. Ahí abro rápido. Aguárdenme unos minutos, por favor. Marlene, explicarles para aquellos que recién entran al campus por qué está este pedido acá de ingreso que tienen que hacer. Rapidito nomás. ¿Cómo, Rocío? Bueno, para aquellos, voy a hacer un paréntesis, para aquellos que recién están ingresando esta semana a trabajar en nuestro módulo, les explicamos que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste tiene un campus virtual donde lleva un registro de las actividades, donde se cuelga el material, como decía la profesora Marlene, donde ustedes pueden acceder a las clases de la semana pasada, como verán ahí dice clase del día 7, del 9, del 10, la del 11 todavía no se colgó y la del 8 no se grabó. Pero de cualquier manera, tienen los PowerPoint
para tener una idea somera de los temas que estuvimos trabajando y van a poder descargarlos y revisarlos. ¿Cómo se entra a este aula virtual? Bueno, en el espacio de la dirección arriba, como verán en la pantalla, ustedes tienen que poner campusderecho.com. Van a ingresar a una página donde les va a pedir que ingresen al sistema. Si ustedes están inscritos en los módulos, en la capacitación nivelatoria en que estamos presentes hoy, el sistema ya tiene su número de DNI y sus datos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es dar ingresar en la capacitación de ingreso 2021 y les va a pedir que pongan su usuario y una contraseña. El usuario y la contraseña es su número de DNI sin puntos, todo completo. Una vez que ustedes ingresan, van a poder tener acceso a todo este material. Van a tener acceso al material de lectura, que el material de lectura se corresponde con el módulo de Derecho y Organización. También van a tener un foro donde dice compartiendo expectativas, que ustedes tienen que acceder y empezar a participar. Módulo, también tienen el módulo de lectura y comprensión de textos, donde tienen los principales fundamentos. Ay, hay un montón, miren, genial, muy bien, perfecto. Donde hay un montón, donde están el paso a paso de cómo hacer una lectura rápida, cuáles son las técnicas de estudio, más allá de lo que nosotros damos una explicación. También, más abajo vamos a ver, van a tener las clases, como les decía, que ya se grabaron, la presentación de interrogantes, que es la aplicación donde ustedes tienen que subir el archivo, tanto puede ser de Word, vuelvo a decir, o como una foto de aquellos interrogantes que ustedes hagan en función del capítulo. Y van a tener las presentaciones de la primera semana. Vamos a ver si podemos acceder ahora. Esperamos. Miren, así les va a aparecer. Van a ver qué presentación de los interrogantes, le van a pedir subir archivo, ustedes van a subir el archivo, van a seleccionar el archivo, van a dar subir y automáticamente va a ser enviado al personal del equipo docente para su revisión. Entonces el miércoles los vamos a estar viendo. Bueno, vamos a volver atrás. Y bien, ahí tienen la presentación de la primera semana, tienen casi todos los encuentros, me faltó subir el cuarto, que lo subo ahora, cuando terminemos la clase. Bueno, ahí los pueden descargar, no hay problema. Espero que les sirva, que les guste y que les sirva para refrescar algunos temas. Perfecto. Entonces, vamos a volver a la filmina donde está la tarea. Y vamos a habilitar el chat para que ustedes me hagan las consultas que surjan a partir de ahora. Profe, ¿el archivo lo subimos solo con nuestro nombre y apellido o alguna especie? No, con el nombre y el apellido es suficiente para subir el archivo. Muchas gracias. ¿Dónde encuentro el material? El material de lectura con el que tienen que hacer la tarea lo tienen en el campus. Si no,
en los archivos de WhatsApp que los grupos estaban compartiendo. Darle una respuesta a Claudia que estaba preguntando, pero hay que contestar los interrogantes. No, no tienen que contestar los interrogantes, solamente los tienen que elaborar. Ustedes los contestan marcándolos en su documento. ¿Hay un límite de preguntas? No, no hay un límite de preguntas, pero no voy a aceptar cinco interrogantes por cada capítulo. Tienen que ser más. Los capítulos son más complejos y tienen muchos párrafos. Si tenés 2 apellidos, elegí el que más te guste y hacé el capítulo que consideres que te guste más. Aprovechad los 2 apellidos. No, uno nomás tenés que hacer, no 2. La contraseña y el usuario es el número de DNI. Los recomiendo hacer ahora en esta actividad los interrogantes por cada uno de los párrafos. Intenten, hagan lo posible por hacer por cada uno de los párrafos. Tenemos que enviar, solo los interrogantes tienen que cambiar. No me deja cambiar la contraseña, que es mi DNI. ¿Cómo hago para preinscribirme? No tienen que especificar de qué párrafo son. Tienen que hacerlo nomás, que quede prolijo. ¿Cuántos interrogantes serían lo ideal, profe? 40. Ya les doy un ejemplo de interrogante. Ahora les explico nuevamente el tema de los interrogantes. El material de jurídico con el que estamos trabajando entra en el examen, sí. Ustedes rinden 4 módulos: Derecho y Organización Jurídica, Historia, Economía y Lógica. Así que este material con el que están haciendo los interrogantes ya están preparándose para el examen. No hay que responder los interrogantes, no me tienen que mandar las respuestas, me tienen que mandar solamente las preguntas. No, lo preferible no quiero PDF, que sea de Word. ¿Cómo subimos la tarea? Ahora les muestro. Vamos. Marlene, ¿podés poner la filmina de los interrogantes, cómo se elabora? ¿Cuándo se rinde el examen? Finales de enero, principios de febrero. Hasta ahora es lo que se sabe. Veremos en función de la situación. ¿Se puede adjuntar el archivo en el aula? Sí, se puede. Ustedes van a adjuntar el archivo en el aula en el apartado de interrogantes. Ahí les va a permitir subir. Intenten hacerlo mañana. Si mañana no pueden, les vamos a mostrar de vuelta. De cualquier manera, mañana les mostramos cómo se sube. Así que primero hagan los interrogantes. Tienen hasta el miércoles para hacerlo. Mañana vamos específicamente con eso. Mi apellido empieza con M y mi nombre empieza con... Es por apellido, no es por nombre. Profe, ¿cómo se hacen los interrogantes? Ya les muestro cómo les van a hacer los interrogantes. ¿Qué es con número? Ahora les explico. Bueno, ¿cómo se hace un interrogante? Vamos por parte. Ahí tienen la elaboración de interrogantes. Les voy a mostrar el archivo. Vamos a ver el archivo. Denme un segundito. Organización jurídica. Bueno, aquellos que tengan a mano el material de organización jurídica, les voy a pedir que lo tengan a mano y, a ver,
Primero capítulo. Espérenme un segundo que estoy yendo al primer capítulo. El primer capítulo dice, noción de derechos humanos. Este es el título del capítulo. Y el subtítulo es de las libertades públicas a los derechos humanos. Tuvieron que retroceder porque los alumnos fueron a quejarse en el centro estudiante que estábamos dejando un choclo fuera de la materia. Y fue ahí que se mandaron hay como una interrupción. La resolución esa de... ¿Podés cortarle el volumen, Marlene, por favor? Bueno, muchas gracias. Bien. Leo el primer párrafo. Escuchen. Desde que existe el ser humano, tuvo las mismas aptitudes para ejercer y disfrutar, lo que hoy denominamos derechos humanos. Las aptitudes para vivir, alimentarse, expresarse, para desarrollar su personalidad a través de la práctica de un culto, del trabajo, de la educación. Son verificables tanto en el hombre, de la época de Aristóteles, cuanto en el ser humano de nuestros tiempos. Entonces, ¿cómo hago el interrogante de ese párrafo? ¿Qué es lo esencial de ese párrafo? ¿Cuál es la idea principal? El interrogante surge muchas veces de esa idea principal. Entonces, podemos hacernos la primera pregunta que podríamos hacer es, ¿cuáles son las aptitudes que tiene el ser humano desde la época de Aristóteles hasta nuestros tiempos? Y ahí podemos responder las aptitudes para vivir, para alimentarse, para expresarse, para desarrollar. ¿Qué surge? ¿O cuál es la evolución o cómo surgen los derechos humanos? Y bueno, los derechos humanos surgen en función de la evolución que tiene el ser humano en relación a ejercer y disfrutar de lo que vive, de lo que hace, de su relación en la comunidad. Ustedes van a ir elaborando, interrogantes que les permitan desmenuzar las ideas principales de cada uno de los párrafos. Voy a seguir, les hago otro ejemplo. Por el tercer párrafo. El mundo antiguo no conoció los derechos humanos. Sociedades como la griega o la romana reservaron para algunos de sus miembros, en rigor, solo aquellos que eran considerados eran considerados parte integrante de la sociedad. La posibilidad de ser libres, en definitiva, de disponer de sí mismos. Paralelamente, la división social en clases y la esclavitud inhibían a muchos hombres, mujeres, de la posibilidad de decidir el destino de sus vidas. Entonces, acá podemos hacer varios interrogantes. Podemos decir, ¿cuáles fueron las sociedades en donde los derechos, entre paréntesis o en comillas, humanos eran reservados para una clase? ¿O qué habilitaba o quiénes estaban en condiciones de tener derechos humanos? ¿O por qué en la antigüedad no se conocieron los derechos humanos? O de acuerdo al autor, ¿por qué hace referencia a que en la antigüedad no existían o no se conocieron los derechos humanos? Un mismo interrogante se puede elaborar de diferente manera. Se puede sacar más de un interrogante por párrafo. ¿Cuántos interrogantes? A ver, traten de hacer tantos interrogantes como sean esenciales para dar crédito que han leído todo el capítulo. No menos de 20 interrogantes
y no más de 40. Vamos a poner un límite. Si quieren hacer más, háganlo, perfecto. La cuestión es que ustedes vayan desmenuzando este capítulo. Igual, lo van a tener que hacer con todo el material, pero vayan avanzando sobre uno de los capítulos. Exactamente. En cada párrafo elaboren un interrogante. No me manden la respuesta, solamente la pregunta. Bueno. Al hacer preguntas al texto, el mismo da la respuesta. Bien. A ver, la capacitación, esta es una pregunta que me están haciendo que... la capacitación, los módulos que ustedes van a tener clase ahora, el de historia, el de economía, el de lógica y el de derecho de organización jurídica, no tienen calificación. Ustedes no, al final de cursar estas materias o estos módulos no van a tener una calificación. Les ayuda a saber cuál es el contenido y cómo estudiarlo. Para eso sirve, pero no es que van a tener una nota. Bueno. No, no es economía política. Por hoy terminamos. Para aquellos que tienen algunas dificultades, nos vamos a quedar 5 minutos más. El resto puede ir tranquilamente a descansar por hoy. Muchas gracias. Solo las preguntas tienen que mandar. Ustedes también que tengan buena noche. Descansen. Ahora les digo los módulos. Solamente las preguntas, no las respuestas. Hasta mañana. Gracias. Bien, a ver, los módulos que ustedes van a rendir el examen nivelatorio enero/febrero, en lo posible, veremos cómo se den las fechas, por lo general son esos días, entre esos meses, van a ser el de historia, el de lógica, el de economía y el de derecho y organización jurídica. Esos son los 4 que rinden. Este módulo que se está dictando en este momento no rinden, no entra dentro del examen. Más de 20 preguntas, después pueden ser hasta 40 o más. Ustedes deciden. Profe, para los otros módulos vamos a tener que entrar al mismo código o vamos a tener que volver a mandar un correo. No, por lo que sé, solamente con el mismo código que ustedes tienen ahora e ingresan en esta clase van a poder ingresar a los otros módulos. Los profes van a seguir dictando clases por este aula. Se va a subir esta clase al campus entre mañana y pasado. Muchas gracias a ustedes por la paciencia. Espero que les sirva.